Y bueno, me llamaron y una vez que me volví a meter en la cocina empezó a surgir lo que tenía dentro. Algo que tenemos muy claro es que queremos seguir cerrando una filosofía. Además, con Bruno estábamos picados a ver quién abría el correo antes, porque si nos llegaba, a ver quién lo abría antes. Y Polín, yo creo, con el plato que he llorado, de llorar, sí, fue con el pichón de... Este podcast está patrocinado por Kitchen Consult, líderes en diseño, consultoría y soluciones personalizadas para cocinas de restaurantes. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio Se me antoja. Nos acompaña una persona muy especial, que es Iris Jordán, del restaurante Ansils. Gracias por acompañarnos hoy. Estamos muy contentos de que estés hoy aquí. Bueno, yo creo que más. Estoy encantada de estar con vosotros y de pertenecer a vuestra familia, ¿no? Ya lo eres, Apicius 44. Ha quedado escrita la historia de Ansils para siempre, en una publicación que nace en 2003. ¿Qué tiene Ansils que te completa? Olin, yo creo que lo tiene todo. O sea, es para mí cerrar el círculo de mi vida. Y es, bueno, es pronto para decir cerrarlo, ¿no? O igual es la continuación de mi vida, pero es volver al inicio donde mi vida se empezó a crear. Yo, cuando me dicen que es Ansils para mí, poder decir que cocino en la cocina que me he criado es fuerte. Es algo que yo no me imaginaba cuando correteaba y me perseguía a mi abuela que me saliera de la cocina. Ahora ser yo la que persigo a otros. Pilarín. A Pilarín, eso es. Yo creo que es muy bonito y cuando eres pequeño no te das cuenta y ahora para mí soy yo. Soy yo con mi hermano estar en esas paredes. Un proyecto súper bonito donde, como tú dices, con tu hermano, acompañándote en esta aventura, que podría estar él sentado hoy perfectamente aquí, porque al final entiendo que Ansils no sería el mismo sin él, ¿verdad? No tendría nada que ver. Yo creo que somos muy afortunados ambos. Además, hace poco hacíamos esa reflexión, ¿no? Cuando hablas con otros compañeros, yo tener la despreocupación de no tener que pensar en nada de la sala. Bueno, a veces algo digo, ¿no? Pero al igual que él de lo que pasa en cocina, ahí, ¿no? Sí. Y además de tener a un profesional como es él, una persona que se desvive por la sala, por el trato hacia los clientes, porque se sientan en casa. Yo creo que no tener que pensar en eso, y cuando pienso que me salga una sonrisa, yo creo que complementa un proyecto. Ya. Tú has estado trabajando en Madrid mucho tiempo. Hace poco escuchaba una entrevista en la que hablabas de Madrid, ¿no? Y qué te aportó Madrid, estar con César. ¿Qué es César para ti? Bueno, para mí César fue el principio de mi mentalidad. Uh-huh. Cuando te estás formando en diferentes cocinas, bueno, yo quería abarcarlo todo. Quería aprender todo tipo de cocinas, me apasionaba la cocina fusión, que era lo que se llevaba en ese momento. Pero de repente tuve un clic en mi cabeza y me empezó a interesar mucho. Escuchaba que él trabajaba aves y yo decía, ¿qué es eso, no? Y me empezó a picar la curiosidad. Quiero, sí. Y de repente me vi en una cocina donde de repente se dejaba atrás todas las modas y se empezaba a coger el producto. Y era un espectáculo. Uh-huh. Estabas en una cocina con la cristalera, te veía todo el mundo. Yo creo que uno de los mejores días de mi carrera fue cuando plantaron un atún de 100 kilos, empezaron a poner todas las tablas juntas y pusieron ahí ese atún y empezamos con el despiece. Yo creo que ahí tuve un antes y un después en mi cabeza, ¿no? De empezar a ver la cocina de otra manera totalmente diferente. A entenderla, ¿no? Tal y como tú te sentías cómoda. Sí, y a ver que igual no hacía falta tanta mezcla, ¿no? Que igual simplemente creyendo en un producto y creyendo en una filosofía, uh-huh, escuchando a los proveedores, empezaba a cambiar. Y que con muy poco conseguías mucho más. Uh-huh. Y no sé, yo creo que esa cocina la viví con muchísima pasión, intensidad. Y ahora mismo yo creo que me ha quedado mucho de esa filosofía, ¿no? Y del mensaje que ellos querían dar y de la familia que creaban dentro de sus cocinas. Oye, Ansils, ¿cuál es la historia de la casa? Bueno, la historia se remonta al año 84. En mi pueblo no había llegado el turismo, era un pueblo de alta montaña muy vacío,
con mucho frío. Y cuando empezaron a construir la estación de esquí, hace 51 años, empezó a llegar gente. Y se empezaron a construir casas y eso empezó a crear una nueva mentalidad. Y mi abuela fue una de esas pioneras en la que vio que algo estaba pasando y que la gente quería comer y no tenía dónde comer. Entonces se les ocurrió en la parte de abajo de la casa montar un bar, una barra y una chimenea. Y en esa chimenea daban costillas a la brasa, longaniza, chuleta, pues bueno, echar cosas al fuego. Y empezaron a tener muchísimo éxito. De vez en cuando daba a probar sus guisos, se dieron cuenta de que tenía ese duende para la cocina y se embarcaron en un proyectazo. En el año 90, yo diría, que crearon la parte de arriba, construyeron el pedazo de restaurante que piensan que en la reforma hemos hecho el techo, que hemos hecho las ventanas y no. Eso fue algo que fue... Avanzado de la época. Sí. Brutal. Sí. Hay días que me dice mi abuela, ¿pero tú sabes la que estás liando? Y yo, ¿pero tú has visto la que liaste tú? Qué bonito. En la que te embarcaste. Qué bonito. Entonces realmente yo creo que ella ha sido una referente y una pionera en aquella época embarcarse en tal restaurante. Y bueno, empezó a crear una carta que ella sin darse cuenta estaba introduciendo recetas del valle que nadie se atrevía. Porque, por ejemplo, el recao es como la típica olla benasquesa. Uh-huh. Cuando ella decidió meterla en la carta, su padre le dijo, ¿cómo vas a poner esto si es de pobres? Y imagínate si ella nunca lo hubiera hecho. Bueno, son recetas que se hubieran perdido. Desde luego. Y algo que daba miedo, ¿no? Y ese es un problema que pasa en la sociedad. ¿Y cómo evoluciona la casa? Bueno, ellos mantuvieron el restaurante, empezaron a crear familia también, empezaron a tenernos. Y pues bueno, yo creo que hasta el punto en el que ya llevaban mucha guerra encima, también se acercaba la época de la jubilación y fue cuando recibimos esa llamada. Bueno, realmente fue Bruno a echar un cable en verano, uh-huh, porque no encontraban a nadie que atendiera la barra del bar y a Bruno le empezó a surgir un sentimiento dentro que yo creo que él no se esperaba que era lo que estaba pasando y decidió llamarme. Yo estaba en México, además yo quería dejar la cocina, no quería continuar en... Y huiste, sí. ¿No? Me piro aquí. Sí, me dediqué a hacer pulseras de macramé, imagínate. Mola. Me volví una hippie. Y bueno, me llamaron y una vez que me volví a meter en la cocina empezó a surgir lo que tenía dentro. Y de repente te ves al frente de un proyecto y en ese estar al frente de un proyecto empiezan a llegar una serie de reconocimientos. ¿Cómo los digieres? Primero fascinada, porque yo creo que cuando empecé, pues tenía 24 años cuando empecé a cocinar con mi abuela y empecé a jugar con la cocina. Y luego aparte, mi hobby era con mis amigos ir a descubrir las plantas. Mientras hacíamos montaña íbamos viendo cómo se desarrollaba todo nuestro entorno y empezamos a friquear. En casa con mapas teníamos, pues mira, aquí hemos encontrado que crece saúco, aquí hemos encontrado té de roca y era un juego para nosotros. Y de repente cuando empecé a introducir eso dentro de la cocina me di cuenta de que estaba pasando algo y era un mensaje que le estaba gustando a la gente. También aparte hicimos un proyecto... En ese momento estabas generando el discurso, ¿no? Sí, pero... De manera natural. De manera natural. Al igual que también para el COVID nos aburríamos y empezamos a recorrer pueblos del Pirineo y a entrevistar a abuelos. Y muchos nos echaban de su casa y otros tantos pues nos contaban historias y les hacíamos, pues, ¿tú cómo hacías el caldo de paloma? Pues yo le echaba zanahoria, yo patata. Y entonces aparecía otra señora, no, pero ¿cómo le ibas a echar patata? Y entonces empezamos a crear o a descubrir el recetario que costaba que contaran, porque realmente nos dábamos cuenta de que les daba vergüenza. ¿Sí? Y los jóvenes en verdad... tenemos ganas de que nos lo cuenten. Jolín, los jóvenes ya no tienen interés. Igual hay algunos que no, pero yo creo que la mayoría tenemos ganas, ¿no?, de que nos cuenten esas historias y aunque no le den valor, nosotros queremos dárselo. Bueno, también es verdad que cada vez más se pone en valor el recuperar el recetario tradicional, ¿verdad? Sí. Y eso lo has comprobado tú en tu casa. Eso es. Oye, ¿hacia dónde van Sils?
porque es un proyecto muy joven, que de repente tiene estrella Michelin. Los lectores de Montagut decidieron en enero que tú fueras nombrada la chef joven del año. Es decir, tienes una repercusión y un altavoz muy bestia. ¿Hacia dónde va Ansils? Es la primera pregunta que te voy a hacer. Bueno, yo creo que es una pregunta que nos hacemos mucho con Bruno. Uh-huh. Y sí es verdad que este año nos ha dado muy poco tiempo, y es algo que a mí me genera mucho estrés, porque nos ha dado muy poco tiempo de poder seguir planteando. Algo que tenemos muy claro es que queremos seguir cerrando una filosofía, queremos hacernos muy firmes al mensaje que queremos transmitir, queremos seguir dando valor a todo esto que va desapareciendo. Además, creemos que cada vez está más en nuestras manos el poder mantener viva la gastronomía de nuestro territorio. Entonces, sea en el Ansils o si creamos también nuevos conceptos, siempre van a ir mirando hacia el mismo punto. Y tenemos muchas ganas de crecer. Tenemos muchas ganas de crecer, y es algo que todavía tenemos que seguir evolucionando, ¿no? Uh-huh. Creemos que esto ha sido el inicio y nos ha venido todo muy rápido, pero sí sabemos que queremos hacer las cosas despacio. Y nos quedan muchas investigaciones por hacer. Estamos buscando mucho cómo enfocarlas, cómo poder, ya también no solo a nivel del Valle de Benasque, cómo poder dar voz a mucha población de Huesca, porque además Huesca es una de las provincias que más despoblada está. Nosotros tenemos la suerte de que vivimos en un sitio turístico, pero es que a 30 kilómetros ya no lo es. Claro. Y también creemos que también hay que empezar a dar valor a todas esas tierras, ¿no? Entonces, aunque nos cerremos en una filosofía pirenaica, también podemos empezar a dar voz a otras zonas muy cercanas nuestras, y yo creo que es un poco la línea que queremos seguir buscando, y siempre este mensaje político, ¿no? Y que además tenemos la suerte de dedicarnos a la gastronomía, que podemos mover mucho, desde proveedores a gente, podemos llegar a repoblar, podemos... Bueno, al final es un mundo que abarca mucho y tenemos esa suerte, ¿no? Total. La primera pregunta era hacia dónde iba Ansils, y la segunda pregunta es hacia dónde va Iris. Ostras, pues no lo sé. Yo creo que Iris va con Ansils, ¿no? Yo creo que... ¿Cómo estás viviendo todo esto? ¿Te sientes sobrepasada en algún momento de decir, esto es demasiado lo que me está pasando? ¿O no me esperaba esto? ¿Cómo lo gestiono? Cuesta saber cómo gestionarlo, porque además ahora pues mucha gente quiere que estés pues en los eventos, y no quieres tener que seleccionar solo uno, quieres estar en todos, porque al final te están escogiendo. Yo creo que a muy pocas personas tienen la suerte de pasar lo que me está pasando, y lo quiero aprovechar, y no quiero que pase. Entonces yo creo que aunque esté cansada, siempre sacaré fuerzas para poderlo hacer, y en el único momento en el que pararé será cuando sienta que mi mensaje no tiene fuerza. Y volveré a buscar un mensaje con fuerza, porque creo que lo que te he dicho, que poder tener un mensaje que dar al mundo me parece una oportunidad única en la vida. Y yo creo que aunque nos sobrepase, más me sobrepasaría estar aburrida. Ya. Bueno, además siempre tendrás tiempo de pirarte a México a hacer pulseras otra vez. Eso siempre, desde luego. Y yo creo que lo más bonito, y si me ves a Iris hace 2 años, cuando estaba empezando a coger Ansils, yo estaba súper frustrada, porque no tenía con quién hablar de cocina. Claro. Y lloraba. Y decía, jolín, es que estoy aquí en el pueblo, no tengo con quién hablar de cocina, cómo evoluciono. Y era un tema que me hundía muchísimo. Te faltaba un Tinder de cocina, ¿no? Y la vida me ha dicho... Te faltaba ahí un Tinder de cocina para poder... Y ahora estar cocinando con toda la gente que estoy cocinando, el poder compartirlos a 4 manos, el ir a eventos, el estar siempre nutrida. Sí tengo la sensación de tener como una doble vida, ¿no? Como mi vida de pueblo y toda la vida que me toca vivir fuera. Y últimamente casi tengo más vida fuera de mi pueblo que dentro de mi pueblo. Pero sé que es momentáneo. Y cuando necesitas reparar un poquito el alma, ¿dónde te refugias? Yo creo que en las montañas. Sí, elegí Benasque principalmente fue por eso. Y es algo que necesito, ¿eh? Aunque esté cansada, un día a la semana mínimo estoy conectada con la naturaleza, estoy despreocupada de todo. ¿Pero qué haces cuando vas a la montaña? Bueno, ahora estamos en invierno, ahora es esquí. Yo te digo que no pasa más frío que en tu pueblo, hacía tiempo, ¿eh? Madre mía. Hacía sol, ¿eh? Joder, pues menos mal. Yo creo que la montaña, el esquí, el alpinismo, he sido muy escaladora también, y yo creo que todo el deporte que me dé adrenalina y que tenga que ver con lo vertical, estoy ahí. Ya.
Oye, ¿qué pasó? Vamos a hablar porque además es una cosa que es muy bonita y al final pues el recordar a gente que no está siempre se acaba convirtiendo en una especie de homenaje, ¿verdad? Creo que es lo bonito de un recuerdo cargado de cariño y de afecto. Cuando yo hablé con tu hermano para saber si veníais a la fiesta de Montagut, había pasado algo y te lo agradezco porque hicisteis el esfuerzo en venir. También dijiste pues es un día bonito también para acordarme de él. ¿Qué había pasado? Bueno, en septiembre llegó nuestro padre al restaurante venía de estar en el sur, de estar visitando bodegas y bueno, tenía tos y yo enfadada le dije, ¿quieres ir a hacerte una radiografía a ver qué tienes, si tienes una neumonía mal curada o lo que sea? Y bueno, le encontraron un cáncer, un cáncer que ya estaba muy esparcido y que ya, bueno, pues no había mucha esperanza ni vuelta atrás. Era un cáncer que tenía de riñón, pulmón e hígado. Y bueno, la verdad que conocimos el lado oscuro de la vida. Y es la primera vez que me enfrento a la vida en una situación así, tan heavy, tan de ver a nuestro padre. Nuestro padre ha sido una persona que solo ha podido ser querida. Ha sido una persona que lo ha dado todo por el mundo del vino, de la educación, que él es profesor de hostelería. Aparte tenía el restaurante, llevaba 12 años sin vacaciones y ahora por fin empezaba a vivir la vida y a descubrir el mundo. Y bueno, se encontró con un castigo que nunca sabes el por qué llega en la vida. Y bueno, pues en cuestión de nada, de pocos meses, la enfermedad se le llevó por delante. De una manera bastante terrible, pero bueno, al final hay cosas que no tienen respuesta, pero ocurren, ¿no? Yo creo que lo bonito si hay algo bonito en todo esto, es que cada vez que abrís la puerta de vuestro restaurante estáis dándole un homenaje acojonante. Es más, la foto de apertura de tu reportaje de Apicius lo hicimos con un objeto con el que él trabajaba a diario y fue una cosa que tú querías, o sea, mostrar y enseñar. Creo que no puede haber nada más bonito que eso. Así que en el día a día, pues en ese esfuerzo, en esa búsqueda, en esa constancia, con días bonitos y días de mierda, porque los hay, y nos pasa a todos, al final siempre está ahí un homenaje y un recuerdo, ¿no? Que creo que es fundamental. Sí, yo creo que poca gente se queda con una herencia tan grande y es la herencia de seguir lo que él ha creado y lo que él ha luchado. Porque Sobre todo, final... además también te digo que el mundo de la formación está muy poco reconocido dentro de este sector y también es momento, ¿no?, de romper esa lanza por los formadores, ¿no? O sea, es decir, son gente que a lo mejor tienen un papel secundario, ¿no?, dentro de ese Star System, pero que es fundamental. Bueno, yo creo que quienes hemos tenido buenos profesores al final... si desde que empiezas te involucran todo ese amor, empiezas a ver la gastronomía de una manera muy diferente y con una base y con una escuela que cuando te enfrentas al mundo gastronómico llegas firme, ¿no? Que digo yo, y con unas bases muy bien creadas. Y yo creo que es algo que él siempre ha hecho. Al igual que Bruno y yo somos como somos y nos tomamos al final el negocio como lo hemos visto siempre y cómo hay que sacar a la familia adelante y cómo tienes que dar todo el esfuerzo que conlleva el abrir las puertas día a día. Claro. Oye, y de repente en el Pirineo de Huesca hay dos hermanos de estética moderna, perfectamente agujereados con sus piercings, con los brazos bien pintados. ¿Cómo os habéis enfrentado a ese choque generacional? Decir, no puede ser que estos tíos se estén recuperando, sobre todo con la gente del entorno. Al principio no te toman en serio, yo creo. Bueno, sí que es verdad que en nuestro pueblo nos conocemos todos. Nos conocemos todos, para lo bueno y para lo malo. Y... Para lo malo te ibas a Madrid o te ibas a... Bueno, yo creo que somos más malos en el pueblo que en la ciudad, pero...
Pero bueno, yo creo que luego te conocen y sobre todo conocen si eres buena persona o no eres buena persona, enseguida se sabe. Claro. Y yo creo que todos nos han apoyado y todos han confiado siempre en nosotros, porque si no, creo que nos hubiera costado mucho estar, ¿no? en el pueblo. Y bueno, yo creo que la estética, somos un pueblo que tiene mucho turismo y es algo que no impacta. Tiene no mucho impacta flow, tanto. ¿no? Sí, tiene mucho flow invernal. Oye, ¿qué restaurante? Yo sé que tienes muy buena relación con Arats de Baquea. Que tenéis ahí ciertos caminos paralelos a la hora de entender la gastronomía, la alta cocina, ¿no? Y de los grandes, ¿con quién te quedas? Ostras, yo creo que elegir solo uno es muy complicado. ¿Con quiénes te quedas? Porque al final de todos sacas algo. Sí, al final yo creo que todos nos fijamos mucho en diferentes ¿O quién te ha diferentes impresionado círculos, más? sí. O... Así en el recuerdo, ¿Mm? lo que tengo más reciente, que fue la semana pasada, escuchar a Echapresto la ponencia que dio en Terrae, yo creo que me puso los pelos de punta. Me pareció un profesional de los pies a la cabeza, con un discurso muy firme y aparte de un discurso con un mensaje que entregarnos a todos, de cómo hay que enfrentar la gastronomía. Y ya no solo fijándonos en la cocina que tú haces, que él hace una cocina sin hostias, viendo el producto. Él quiere crear un mensaje también de cultura, de tradición, de recuperación y de cómo un restaurante puede afectar tanto a un territorio, cómo podemos crear una riqueza gastronómica. Y creo que ese mensaje me marcó mucho y te ayuda a cómo seguir creando tu proyecto, ¿no? Uh-huh. ¿Qué más cocineros? Yo creo que hoy vamos a cocinar con Diego, que ahora desde la ciudad está tratando la naturaleza. Creo que hoy se van a comer unos bocados que hablan de ello y me impacta que desde dentro de la ciudad se sepa ver esa esencia. Uh-huh. Jolín, así me quedo un poco en blanco. Está porque bien, está bien. Sí. Está bien. También el último restaurante que estuve en Madrid, de Javi Estevez, ahora que veo el libro ahí de la casquería, un pedazo de menú, súper bien equilibrado, con cocina sin hostias, también con un mensaje súper potente. Yo qué sé, esos son proyectos que emocionan, ¿no? A ti te gusta la cocina sin hostias, ¿no? Sí. Y también me gusta la molecular. Es que es muy difícil porque al final la cocina es tan amplia que yo creo que quedarte con un solo proyecto es muy complicado. ¿Y el plato de tu vida? Tengo curiosidad ya. Jolín, yo creo con el plato que he llorado, de llorar, sí, fue con el pichón de Luis Lera. Yo creo que veía cómo venía y ya empecé a llorar. Empezaste a temblar, ¿no? Sí, sí. Hombre, no he hablado de Luis, pero yo creo que es mi gran referente. Creo que es el mejor menú de mi vida. Sí, ¿eh? Y sí, al final también cuando empezamos a crear proyecto y empezamos a ver qué es lo que queríamos hacer, yo creo que fue uno de los proyectos en el cual pusimos la mirada. La mirada, y cuando fui a comer y era comida tan real, eran guisos, todo, pues también cocina sin hostias. Claro, claro. Oye, ¿cuántos sois en el equipo? Pues ahora estamos 10. 10. ¿Y cuando os dieron la estrella? Éramos 7. 7. ¿Y cómo vivisteis esos 7 la visita del inspector? Si es que la cazasteis. Cazamos la primera. Además, yo venía de un evento que fuimos a Aquanaria. Uh-huh. Y me dijeron, si te va a Torrubias, preocúpate, porque yo no tenía ni idea de inspectores. Preocúpate para bien. Sí, yo no tenía ni idea de inspectores, ni sabía que los cocineros tenían las listas con los nombres, con los teléfonos. Estaba súper poco a la moda en estas cosas. Y sí tenía ganas que vinieran, pero no sabía si me iba a enterar o no. Y me dijeron ese nombre y se me quedó en la cabeza. Y la reserva estaba ese nombre. A los 5 días empiezo a mirar las reservas que tenía para Semana Santa y veo Torrubias en mayúscula y digo, no me lo puedo creer. Y me habían pasado la lista y el número coincidía. Digo, así de fácil, eso no puede ser. Y ese día llamé a Bruno por teléfono y me fui a correr.
Me fui a correr porque tenía una adrenalina en el cuerpo. A desfogar, ¿no? Me iba a dormir una siesta y me fui a correr. Y nada, el día que llegó, la verdad que yo dije, voy a salir a explicarle un plato. Y se me ponía hasta la vista en negro. Estaba nerviosísima. Y bueno, la verdad que hicimos el menú que teníamos. ¿Y cómo fue esa comida o esa cena? Pues mira, realmente estaba con 2 menús en cocina. Se me fueron 2 cocineras que tenía porque les terminaba el contrato. Y estaba con una cocinera nueva y Rubén, mi jefe de cocina, y yo. Y recé. Yo, por favor, universo, solo te pido ya que no me quede con una mala sensación en el cuerpo. Alíneate. Sí. Digo que le guste o no, pero que me vaya a casa que pueda dormir. Tranquila. Y la verdad que salió todo súper bien. No hubo errores, llegamos a todos los pases. Además, ahí teníamos carta todavía. Todo el mundo fue a degustación. Cogimos solo mesas de 2, eso sí. Teníamos una mesa de 4 en el reservado. Y bueno, salió todo bien. Y yo creo que al menos, digamos, nos darán la estrella o no, pero todo bien. Dormiremos tranquilos, sí. ¿Y el momento de recibir la convocatoria a la gala? Fue un momentazo. Además, con Bruno estábamos picados a ver quién abría el correo antes, porque si nos llegaba, a ver quién lo abría antes y quién daba la noticia al otro hermano, ¿no? Y bueno, al final llegó, creo que lo abrí yo, y ya reunimos a todo el equipo, imprimimos la invitación y se la repartimos a todo el equipo a la vez. Ah, qué momentazo. Y fue un momentazo. Además, ya estábamos con la noticia de nuestro padre en casa, así que también fue bonito poder ir y llamar al timbre y darles una buena noticia. Lloramos todos juntos y también el saber que lo iba a poder ver, ¿no? Claro. Creo que era de las mayores ilusiones. Además, yo nunca había sido una obsesa por la estrella, no tenía nada de prisas por tenerla. Además, pensaba que nos podía venir y me daba hasta vértigo. Pero en ese momento sí que dije, joder, ojalá me la den. Y la cojo fuerte. Y la cojo fuerte, ¿no? Así que se hizo realidad ese momento. ¿Eres feliz? Yo creo que soy una persona muy feliz. En general, en cómputo de mi vida, creo que no cambiaría nada de lo que tengo. Creo que tengo todo lo que he pedido a la vida, lo que una persona cuando es pequeña desearía tener. Y yo creo que me puedo sentir muy afortunada, ¿no? Y es lo que te digo, que estar cansado en esta vida es una suerte. Total. Y el poder estar haciendo lo que quieres, estar acompañado de todas las personas que están apareciendo en mi vida y que parece mentira. Porque a mí me dicen hace 10 años que voy a tener esta vida y no me lo creo. Qué bonito. Qué bonito. Me falta una casa, pero bueno, eso ya llegará. Tienes un restaurante. De momento tengo un restaurante. ¿Cuál es el error que hayas cometido del que más has aprendido? El error que haya cometido. Bueno, yo creo que viene con la familia y con el restaurante, ¿no? Que cuando empezamos a hacer una transición, quieres que esa transición termine muy rápido y quedarte ya al mando y no haber podido disfrutar un poco más de mi familia y habérmelo tomado con más calma y menos carácter, porque creo que... Eres guerrera, ¿eh? Bueno, ahora no, ahora creo que cambia mucho mi carácter, pero cuando empecé tenía mucho carácter. Y empiezas a querer tener el control de todo y hay veces que estaba de mal humor o que hablaba mal a mi abuela. Y yo creo que eso son cosas que te arrepientes. Claro. Te arrepientes porque no vale la pena y porque al final todo llega en la vida. Y los jóvenes tenemos muchas prisas. Y mira, el otro día fuimos a celebrar el cumpleaños de mi hermana pequeña. Fuimos al Salle de Can Roca, los 3 hermanos. Y nos dijo el Joan, no tengáis prisa que todo llega y disfrutar cada momento. Y es una realidad. Y hay que tomárnoslo... Joan Roca es un sabio. Sí, y fue de esos mensajes y además él te reconocía que él también tenía prisa. Y yo creo que cuando ya tienes 50 años y ves todo lo que te ha ocurrido dices, ¿para qué habré querido correr en un año tanto? Si lo puedo hacer en 3, ¿no? Y yo creo que es algo que yo estoy intentando aprender cada vez más, a que cada cambio que tome lo tome con calma, con más sabiduría y que si no lo tengo claro, que se puede echar un paso atrás, sí. ¿no? Sí, está claro.
Iris, estamos muy felices de que nos acompañes, estamos muy felices de haber contado Ansils, vuestro proyecto en Apicius, de que cocines hoy en la editorial, en el restaurante de la editorial. Es un auténtico lujo, estamos súper agradecidos. Ansils hay que ir, o sea, súper recomendable, y si podéis ir en primavera mejor, si tenéis el frío metido en el cuerpo. Así que muy felices de que nos acompañes, encantados. Un placer. Volveremos en primavera. Y que vivan los pueblos. Siempre. Gracias.